Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, mirando ya de nuevo a la actualidad, a las últimas horas, a las advertencias de Reino Unido a Líbano, ojo que hablan de un ataque inminente por parte de Israel. Miraremos también a la entrevista que ha dado en las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que no descarta intervenir en Taiwán, saca pecho, dice que la OTAN es mejor desde que él asumió el cargo y además alerta a Polonia, dice que en el caso de que Ucrania caiga va a ser la siguiente. Pendientes de esto, vamos a mirar también al presidente de Rusia, a Vladimir Putin, ojo que está reforzando su seguridad con chalecos antibalas después del ataque que tuvo lugar al primer ministro eslovaco, a Robert Fico, del asesinato de Shinzo Abe en Japón. Rusia refuerza la seguridad de su presidente. Rusia, que por cierto está llevando a cabo ejercicios con submarinos nucleares en el mar de Barents. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a Oriente Medio. Les contamos que Gran Bretaña ha advertido al Líbano de que Israel lanzará una ofensiva a gran escala a mediados de junio, cuyo alcance y duración se desconocen. Aconseja a Beirut que tome las disposiciones necesarias para la guerra, según el medio de comunicación libanés Al-Akbar. Es lo que está recogiendo en los últimos momentos Times of Israel. Al-Akbar está afiliado a Hezbollah, el grupo que ha lanzado ataques diarios contra el norte de Israel desde el inicio de la guerra en Gaza el pasado mes de octubre. En los últimos días, diplomáticos de varios países han advertido a funcionarios libaneses de una inminente escalada por parte de las FDI y han subrayado que la amenaza es grave, según informa Al-Akbar. El periódico añade que Nabi Berri, presidente del Parlamento libanés y aliado de Hezbollah, recibió una llamada telefónica del enviado especial estadounidense de Amos Hochstein la semana pasada. Según se informa, Hochstein le dijo a Berri que Estados Unidos tiene la intención de continuar las negociaciones para lograr una solución en la frontera entre Israel y el Líbano y alcanzar un alto el fuego en Gaza. Después de eso, dice, comenzarán las conversaciones sobre los puntos pendientes entre Israel y el Líbano. Pendientes también del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, ha pedido este martes la guerra contra Hezbollah y la destrucción total del grupo respaldado por Irán. Dice que una parte de su país está siendo dañada, disparada y evacuada, que no puede ser que haya silencio en el Líbano y que están quemando sus zonas. Dice Ben-Gvir, tenemos que quemar todos los bastiones de Hezbollah y destruirlos en una guerra. Es lo que apuntaba durante su visita a la ciudad de Kiryat Shmona, en el norte de Israel. Previamente, el ministro aseguró que desmantelará el gobierno israelí si decide aceptar la nueva propuesta de alto el fuego en Gaza, presentada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pendientes de Israel, les contamos que el gabinete de guerra está reunido en estos momentos a petición del ministro Benny Gantz para discutir la situación en el norte, es decir, en el Líbano, que ha estado bajo crecientes ataques con cohetes y drones por parte de Hezbollah en el Líbano, hablando de cómo puede ser la respuesta por parte de Israel después de la advertencia de Reino Unido que habla de una ofensiva inminente por parte de Israel en el Líbano. Pendientes también del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como os decíamos, ha concedido una entrevista a la revista The Time. Ojo, porque manda un mensaje a Netanyahu, manda un mensaje a Hamas. Todo se puede solucionar en 24 horas. Cuéntanos, Borja García, ¿qué está diciendo Biden? Pues efectivamente, el presidente de Estados Unidos ha señalado a Hamas como culpable de que no se haya alcanzado todavía un alto el fuego en Gaza. En palabras del presidente, Hamas podría poner fin al conflicto mañana mismo, según recoge la revista The Time. Además, Biden añadió que la oferta israelí fue muy generosa y señaló que todavía existe un camino para la transición hacia una solución entre ambos. Finalmente, el presidente de la Casa Blanca acusó de manera velada al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de estar prolongando el conflicto por su propia autopreservación política, aunque admitió que se encuentra bajo una enorme presión. Presión para Biden, también para Netanyahu, presión también en la ONU. Ojo, porque les vamos a contar que Estados Unidos ha presentado una resolución al Consejo de Seguridad expresando su apoyo a la propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza anunciada por el presidente estadounidense Joe Biden, un plan que considera que llevaría al fin de la guerra de una manera que garantice la seguridad de Israel y brinde alivio inmediato a los civiles de Gaza. La representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha realizado este anuncio, destacando que la propuesta que ahora está sobre la mesa para poner fin a los combates en Gaza incluye un alto el fuego y un acuerdo sobre rehenes. Dice que los miembros del Consejo no deben dejar pasar esta oportunidad y que debemos hablar con una sola voz en apoyo a este acuerdo. Es lo que manifestaba la representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. También sobre esta cuestión hablaba esta mañana Ignacio García Vallecasas, embajador en España, retirado, que dice que la administración de Biden está en una situación cada vez más difícil, prácticamente imposible. Escuchamos.
La administración Biden está en una posición imposible. Por un lado por arriba tiene al gobierno israelí y al lobby israelí en Washington, que son muy poderosos, pero por debajo tiene a una gran parte del electorado demócrata que es pro-palestino y que quiere acabar con la masacre y que quiere acabar con esta carnicería. No deja de ser extraordinario que la embajadora representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad diga que los miembros del Consejo no deben dejar pasar esta oportunidad y deben hablar con una sola voz. Debemos de recordar que si el Consejo no ha hablado por una sola voz durante los 2 últimos años, ha sido precisamente por el veto de Estados Unidos a todas las resoluciones que se han presentado en el Consejo de Seguridad para solicitar el alto el fuego. En reacción por parte de la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu ha desmentido un informe que afirmaba que se va a dirigir al Congreso de Estados Unidos el 13 de junio, es lo que informaba el Times of Israel. La oficina del primer ministro declaró que el informe es inexacto, ya que la fecha coincide con el segundo día de la festividad de Shavuot. No se ha tomado ninguna decisión definitiva sobre la fecha, según matizaba este comunicado. Pendientes también del plan de paz de Biden para Gaza, que sigue recabando apoyos al tiempo que se enfrían las expectativas de que termine aceptándose, mientras sigue chocando con Hamás y con el ala más dura del gobierno israelí. El movimiento de resistencia islamista sigue mostrando su desconfianza ante lo que considera una propuesta ambigua, que no incluye un compromiso por parte de Washington de que Israel no volverá a actuar. Por otra parte, los ministros más ultras del gobierno israelí amenazan a Netanyahu con romper el gobierno. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, sigue siendo bastante optimista. Cree que van a conseguir este alto el fuego en Gaza, pero claro, no saben cuándo lo van a conseguir. Precisamente sobre esto hablaba el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ha subrayado que no dejan de pensar en los rehenes que siguen en manos de Hamás y que su objetivo es acabar precisamente con Hamás. Lo escuchamos. אני חושב עליהן כל הזמן, על המשפחות שלהם, על הסבל שלהם, ולכן הלכנו כברת דרך ארוכה כדי להחזיר אותם. אבל תוך כדי הפעולה הזאת אנחנו שמרנו על מטרות המלחמה, בראשן חיסול החמאס. אנחנו מתעקשים שאנחנו נשלים גם את זה וגם את זה, וזה חלק מהמתווה. זה לא משהו שאני מוסיף עכשיו, זה לא משהו שאני מוסיף כי לחצו עליי בקואליציה, זה משהו שסיכמנו עליו בקבינט המלחמה. También el G7 ha mostrado su pleno respaldo al plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para un pacto de alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza. Dicen que los líderes del grupo de los 7 respaldan plenamente y respaldarán el plan integral esbozado por el presidente Biden, que conduciría a un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación de todos los rehenes y un aumento significativo de la asistencia humanitaria a la franja palestina. Es lo que han declarado en un comunicado conjunto difundido por Italia en la presidencia de turno del grupo. A la misma vez llaman a Hamás a garantizar y a acordar este acuerdo con Israel. Hablamos también de Irán, y es que ha habido un nuevo ataque por parte de Israel que ha acabado con la vida del general Said Abiar, según está informando la agencia Tasnim News, un medio afiliado a la Guardia Revolucionaria. Se cree que el primer iraní en ser asesinado por Israel desde que ambos países iniciasen la guerra en abril ha tenido lugar en las últimas horas. Todo esto después del bombardeo de la embajada de Irán realizado por parte de Israel, en el que fallecieron varios comandantes. Tras este ataque, Irán tomó represalias, como saben, y atacó a Israel con cerca de 300 drones y misiles balísticos. Más tarde, Israel atacó una base militar iraní con un misil. Pendientes de Irán, les contamos que Francia y sus socios van a aumentar la presión sobre Irán por su programa nuclear para garantizar que respete sus obligaciones internacionales. Es lo que ha dicho la presidencia francesa después de que el presidente Emmanuel Macron hablara con Benjamin Netanyahu este martes. La declaración de la presidencia francesa pocas horas después de que las potencias europeas presentaran a la Junta de Gobernadores del Organismo de Control Nuclear de la ONU una resolución contra Irán. También decía que Macron le ha dicho al primer ministro israelí su profunda preocupación por la trayectoria del programa nuclear por parte de Irán. Pendientes también del Mar Rojo, los hutíes que siguen atacando a los barcos mercantes en una de las principales rutas marítimas del mundo con el objetivo de atacar a las potencias occidentales. Justifican sus ataques como represalia por la invasión israelí de Gaza y sostienen que cuentan con el apoyo de Irán. Según han trasladado, han lanzado un nuevo tipo de misil balístico contra la localidad costera de Eilat, en el sur de Israel, y lo han llamado Palestina. Hablamos también de Corea del Norte, la tensión entre las Coreas. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha anunciado este martes que va a restablecer todas las operaciones militares a lo largo de la frontera con Corea del Norte, que habían estado restringidas anteriormente en virtud del Pacto Intercoreano de 2018. El acuerdo va a permanecer suspendido hasta que se restablezca la confianza mutua
entre ambos países. Dice Corea del Sur que toda la responsabilidad de causar esta situación recae en el régimen norcoreano y que si el norte intenta realizar una provocación adicional, su ejército va a tomar severas represalias basándose en una firme postura de defensa combinada entre Corea del Sur y Estados Unidos. Según una fuente gubernamental, no parece haber ningún plan para instalar altavoces fijos cerca de la frontera, ya que esta decisión podría aumentar la tensión militar en la península. El portavoz del Estado Mayor Conjunta, Lee Sung-jun, subrayó que el próximo paso de Seúl va a depender de las acciones de Corea del Norte. Pendientes también de Taiwán, sus Fuerzas Armadas han registrado esta mañana la aproximación de más de 20 aviones del Ejército Popular de Liberación de China, según ha informado el Ministerio de Defensa de la isla. Según el comunicado, a partir de las 8:20 hora local se registraron 23 aviones del EPL, incluidos aviones de combate J-16, aviones I-8 y vehículos aéreos no tripulados que se acercaban a la isla. De ellos, 16 cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán y entraron en la zona de identificación de defensa aérea en las partes norte, central y suroeste de la isla. Además, entre las 6 del lunes y las 6 horas del martes, las Fuerzas Armadas de Taiwán registraron 19 aviones y 9 barcos del EPL, así como 4 barcos de la Policía Marítima China acercándose a la isla. Al menos 17 cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán y entraron en la zona de identificación de defensa en las partes norte y suroeste de la isla. Miramos también al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hablado sobre la posible invasión de China, la posible invasión de Taiwán por parte de China. Le han preguntado en una entrevista en The Times qué haría si Estados Unidos podría intervenir. Le preguntan directamente si se me permite. ¿Descarta usted la opción de desplegar tropas estadounidenses en Taiwán en caso de una invasión? Biden ha sido muy claro, dice que no descarta utilizar la fuerza militar estadounidense. Eso sí, hace un matiz, dice que hay una distinción entre el despliegue en tierra, poder aéreo y poder naval. El presidente de Estados Unidos no descarta intervenir en Taiwán, dice que podría enviar a la fuerza militar estadounidense. Miramos también a Europa, hablamos de Italia, va a enviar más sistemas de defensa aérea a Ucrania. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha confirmado que va a enviar más sistemas de defensa aérea a Ucrania en un nuevo paquete de ayuda militar, aunque insiste en que las armas italianas no podrán ser usadas en territorio ruso, a pesar de que otros países han dado luz verde a Kiev para ello. En este sentido, dice Tajani, sin duda vamos a revisar la información de la Comisión Parlamentaria para la Seguridad de la República porque el contenido de las armas que enviamos sigue siendo confidencial, pero sabemos que vamos a enviar los SAMP-T, que es un instrumento de defensa aérea que es la protección que la propia Ucrania ha pedido a Italia. Es lo que decía Tajani en una entrevista con la televisión italiana RAI. Hablamos también de Francia, de la policía francesa. Ha arrestado a 3 personas este lunes después de que el sábado se encontraran cerca de la Torre Eiffel 5 ataúdes vacíos envueltos en banderas francesas con las palabras soldados franceses de Ucrania escritas en ellos. Los fiscales han solicitado que los 3 individuos originarios de Bulgaria, Alemania y Ucrania, todos ellos menores de 30 años, sean acusados de violencia premeditada. Los fiscales dijeron que dejar ataúdes al pie de la Torre Eiffel fue un acto de violencia psicológica. La reacción por parte de Rusia, la embajada rusa en París niega que haya estado implicada en la aparición de 5 ataúdes a los pies de la Torre Eiffel. La Fiscalía francesa ha destacado que la acción pudo deberse por una injerencia rusa para caldear el ambiente en Francia de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Sin embargo, Rusia ha negado su implicación y ha denunciado una campaña rusófoba en los medios de comunicación. Dice que su país tiene prioridades más importantes, según ha trasladado un comunicado de la embajada rusa en Francia. Miramos también a Alemania. El vicecanciller alemán Robert Habeck ha dicho que lamenta que el gobierno encabezado por Olaf Scholz no haya permitido a Ucrania desplegar antes armas suministradas por Occidente para atacar objetivos militares en Rusia. Habeck dijo que se debería permitir a Ucrania hacer lo que necesite para prevenir los ataques rusos y proteger las vidas de los civiles. Dice que la prohibición de atacar objetivos militares en Rusia significa que podrían morir más personas. Dice que el permiso cubre actualmente un área estrictamente localizada cerca de Kharkov para defensa propia y para protección, pero es cierto que la decisión que tomamos podría haberse tomado antes, es lo que apuntaba el propio Habeck. Sin embargo, defendía a Scholz contra las acusaciones de retrasar la concesión a Ucrania del permiso para atacar objetivos en Rusia. Según él, este atraso no es la palabra adecuada, sino que están tomando decisiones muy difíciles, por lo que deben sopesarlo todo cuidadosamente. En este caso, dice Habeck, se tomó la decisión correcta. Hablamos también del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha alertado de que un posible aumento de la extrema derecha en las elecciones europeas impacte en la acción exterior de la Unión Europea y en concreto en Ucrania. Dice que puede resquebrajar la actual unidad. Borrell ha hecho esta reflexión en una charla celebrada este martes en la sede del PSOE en Ferraz, en la que ha dado por hecha en varias ocasiones su salida de la Comisión Europea después de las elecciones del 9 de junio y ha ensalzado el papel que puede jugar en Europa la cabeza de lista socialista y vicepresidenta tercera del gobierno
Teresa Rivera. En este sentido, Borrell alerta, dice que se puede romper la unidad en Europa. Escuchamos. No existe la menor voluntad por parte de Rusia de acabar con su agresión. No la hay. Lo importante es mantener la unidad de los europeos. Hasta ahora hemos tenido unidad, pero la unidad puede empezar a resquebrajarse y de eso también va a depender del resultado de las elecciones. Unidad para el apoyo y unidad para las... En concreto, Borrell ha alertado del peligro que pueda haber en Ucrania, donde señala que tanto la extrema derecha como la extrema izquierda apoyan parar la ayuda militar europea, algo que para Borrell no es una solución, ya que cree que hay que combinar esta ayuda con la búsqueda de una paz negociada con Rusia. Dice que en Europa hasta ahora hemos tenido unidad, pero que puede resquebrajarse. Dice que la unidad para el apoyo militar a Ucrania y para la sanción económica a Rusia está en peligro. Antes de esta alerta por parte de Borrell de nuevos ejercicios por parte de la OTAN, el plan secreto de Estados Unidos. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida les contamos todo en Negocios Televisión. El arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico. Bajo esta coyuntura, pensamos que estos son los 3 factores a monitorizar en este segundo trimestre del año. En primer lugar, los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica, sino un aterrizaje suave, aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025. En segundo lugar, este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa. El motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual. Y por último, pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado, pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización. También nos gusta Japón, por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología. De vuelta ya en Negocios Televisión, mirando la actualidad a las últimas horas, como les decíamos, nuevos ejercicios por parte de la OTAN. Cerca de 4.000 miembros del personal de la OTAN están en alerta, van a llegar a Lituania, más de 50 buques de combate para participar en el mayor ejercicio báltico, el BaltOps 2024, según apuntan este martes a los periodistas el comandante de la Armada lituana, el almirante Giedrius Premenekas. En total, en el ejercicio marítimo van a participar 9.000 personas. Dicen que en el puerto estatal de Klaipėda van a atracar unos 30 barcos y varios más van a permanecer fuera del puerto, dependiendo de las misiones que se les asignen. Es lo que apuntaba este almirante. Además de los barcos que representan a las armadas de 21 países en los ejercicios, van a participar 45 aviones de combate. Como apunta el almirante lituano, las maniobras van a ser los mayores ejercicios en el Báltico hasta la fecha. Van a durar hasta el próximo 22 de junio. Miramos a más declaraciones por parte del presidente de Estados Unidos. Joe Biden dice que el ejército ruso ha sido diezmado en la guerra con Ucrania, es lo que afirmaba en una entrevista con la revista Time. Insistió en que si Ucrania es derrotada, vamos a ver perder a Polonia. También Biden añade que la paz en Ucrania debe incluir asegurarse de que Rusia nunca vuelva a ocupar Ucrania. Significa, dice Biden, que tenemos una relación con ellos como la que tenemos con otros países, donde les suministramos armas para que puedan defenderse en el futuro. Ha reafirmado su apoyo a Ucrania y añade que la OTAN es considerablemente más fuerte ahora que cuando asumió el cargo.
Precisamente el presidente de Estados Unidos, durante esta entrevista con la revista Time, afirma que la OTAN es mucho más fuerte hoy que cuando su administración asumió el cargo. Dice Biden que fue él quien lo hizo posible. Dice, no solo la convirtió una vez más en la alianza más fuerte en la historia del mundo, sino que también pude ampliarla. Biden saca pecho, mientras además apunta al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. Dice que quiere abandonar las alianzas que tenemos en todo el mundo. Biden, que va a partir esta tarde para viajar a Francia con motivo del aniversario del desembarco de Normandía, en referencia a una declaración de Emmanuel Macron que data de 2019, en el que el presidente francés afirma que Trump quiere destripar la OTAN y que la considera inútil. Biden también ha recordado que John Bolton, es asesor de seguridad nacional de Trump, dijo estar seguro de que lo primero que hará Trump, si es reelegido, será salir completamente de la OTAN. Biden presume, saca pecho, dice que la OTAN es más fuerte gracias a él. El presidente de Estados Unidos, que además ha hablado sobre Europa, dice que los países europeos han gastado más dinero que Estados Unidos para apoyar a Ucrania a luchar contra Rusia, es lo que apunta en una entrevista a la revista Time. Dice Biden, gastamos mucho dinero en Ucrania, pero Europa ha gastado más dinero que Estados Unidos colectivamente. Dice literalmente que Europa ha gastado más dinero que Estados Unidos y que además está gastando más dinero para enfrentarse a Rusia. Respondiendo a una pregunta sobre cuál es el final en Ucrania y cómo será la paz allí, Biden dijo que la paz consiste en garantizar que Rusia nunca ocupe Ucrania. Dice que así es como se ve la paz y que no significa la OTAN, que ellos, que son parte de la OTAN, significa además, dice que tenemos una relación con ellos como la que tenemos con otros países, donde suministramos armas para que puedan defenderse en el futuro. Miramos de nuevo a la OTAN, les contamos que prepara corredores terrestres en Europa para poder trasladar tropas y equipos bélicos estadounidenses en caso de una guerra con Rusia, es lo que apunta el diario británico The Telegraph. Dice que la OTAN está desarrollando múltiples corredores terrestres para enviar rápidamente tropas y blindados estadounidenses al frente en caso de una guerra a gran escala con Rusia en Europa. De acuerdo con un mapa recogido por The Telegraph, se están barajando 5 rutas para el traslado de tropas estadounidenses una vez que hayan desembarcado en los puertos europeos. En estos corredores, dicen, los ejércitos nacionales no estarán limitados por las regulaciones locales y tendrán libertad para transportar cargas sin las restricciones habituales. El teniente general Alexander Solfrank, el jefe del Comando de Habilitación de Apoyo Conjunto de la OTAN, dice a The Telegraph que ya no se puede apostar por las grandes bases logísticas, como demuestra la experiencia de Afganistán e Irán. Dice que serán atacadas y que podrían ser destruidas pronto en una situación de conflicto con Rusia. Miramos también a lanzamientos de misiles balísticos por parte de Estados Unidos. Hablamos del Minuteman III. Han sido programados para esta semana, mientras Estados Unidos ha llevado a cabo un lanzamiento de entrenamiento de misil balístico intercontinental desde la base Vandenberg de la Fuerza Espacial estadounidense. Dicen que un equipo conjunto de aviadores del Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea, apoyados por guardianes de la Fuerza Espacial, lanzó un misil balístico intercontinental desarmado equipado con un vehículo de reentrada el 4 de junio a las 12:56 hora del Pacífico, desde la base Fuerza Espacial Vandenberg en California. Es lo que se lee en una publicación en el sitio web de la base. Según el ejército de Estados Unidos, este lanzamiento fue parte de actividades rutinarias y periódicas destinadas a demostrar que la disuasión nuclear de Estados Unidos es segura, confiable y eficaz. También ha hablado en las últimas horas China. El ministro de Asuntos Exteriores asegura que su país tiene todo el derecho a elegir en qué conferencias participa en base a sus posiciones, después de que asegurara que es difícil asistir a la cumbre de paz sobre Ucrania que va a tener lugar en Suiza. Dice China que siempre ha apoyado una solución pacífica a la crisis y aunque todavía no se dan las condiciones para que haya conversaciones de paz, van a seguir comprometidos con ello. De hecho, dice, apoyan todas las iniciativas y esfuerzos que conduzcan a aliviar la situación y dan importancia al trabajo realizado por Suiza para preparar esta conferencia. No obstante, el canciller chino recalca que China dio a conocer sus sugerencias a la parte suiza, que siempre les ha valorado positivamente. Añade que hay muchas conferencias en el mundo y que China, participe o no, va a depender de su posición basada en su independencia. Miramos también al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reconoce que Rusia ha fortalecido su industria de defensa más rápido de lo esperado, mientras que los países de la OTAN han perdido mucho tiempo para aumentar la producción de armas. Es lo que apuntaba el secretario general de la OTAN en una entrevista a Sky News este 3 de junio. A principios de mayo, Defense News informó que funcionarios militares de Estados Unidos y europeos, que anteriormente hablaban de pérdidas militares importantes en el ejército ruso, han comenzado a reconocer que se está recuperando mucho más rápido de lo que esperaban. Presidentes también de Hungría, Viktor Orbán, dice que Donald Trump, el candidato republicano, y la Unión Europea podrían poner fin al conflicto en Ucrania en 24 horas. Dice Orbán que si Trump y la Unión Europea quisieran poner fin a esta guerra, podrían haberlo hecho en 24 horas. Que no debemos olvidar que la guerra la libran personas y que estas mismas tienen todas las oportunidades. Cree que si Trump llega a ser presidente podría lograr un alto el fuego y luego iniciar
conversaciones. Es lo que decía en una entrevista al periódico Il Giornale. Según él, la estrategia de la Unión Europea sobre la cuestión ucraniana ha fracasado incluso desde el punto de vista táctico. Dice que en Europa no entendemos que estamos jugando con fuego y que deberíamos preguntarnos cuáles son los intereses de Europa y exigir un alto el fuego, que nuestros ciudadanos quieren la paz y no la guerra, lo que podría ser un juego político. Entes también de palabras por parte de Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dice que los instructores extranjeros de las Fuerzas Armadas de Ucrania, independientemente de su país de origen, no son inmunes a los ataques contra ellos. Así lo destaca en una rueda de prensa el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, comentando informaciones de Washington Post sobre planes de Francia de enviar especialistas militares a Ucrania. Dice que el hecho es que los instructores que participan en el entrenamiento de los militares del régimen ucraniano no tienen ninguna inmunidad, no importa si son franceses o no. Añade que siguen con la operación militar especial de acuerdo con las metas y objetivos formulados por el presidente ruso Vladimir Putin. También ha hablado sobre esto el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho este martes que cualquier tropa militar francesa en territorio ucraniano va a representar un objetivo legítimo para las fuerzas rusas, literalmente, dice Lavrov. En cuanto a la cuestión de los instructores franceses, tengo razones para creer, y hay muchos hechos concretos, que ya están operando en Ucrania. Sean quienes sean, ya sean miembros de las Fuerzas Armadas francesas o simplemente mercenarios, son un objetivo legítimo para nuestras Fuerzas Armadas. Es lo que decía en una rueda de prensa. Anteriormente se informó que Francia podrá enviar sus instructores militares a Ucrania esta misma semana, a pesar del peligro de un conflicto directo con Rusia. Precisamente mirando a Rusia, les contábamos al inicio de este espacio ejercicios con submarinos nucleares en el mar de Barents. Nos cuenta todas las claves nuestro compañero Borja García. Cuéntanos cómo son estos ejercicios. Pues efectivamente crecen las voces de alarma y es que Rusia acaba de iniciar maniobras navales con 2 buques antisubmarinos y 2 submarinos nucleares en el mar de Barents, al norte de Finlandia y Rusia. Según el comunicado de la flota recogido por la agencia de noticias rusa TASS, ensayarán diversos elementos de combate con armas submarinas. El comunicado dice textualmente: hoy, en el marco de las actividades de combate del periodo de entrenamiento de verano, las fuerzas de la flota del norte comenzaron un ejercicio submarino programado en el mar de Barents. Los grandes buques antisubmarinos Almirante Lachenko y Contraalmirante Kulakov abandonaron la base principal de la flota del norte a las áreas designadas como parte de un grupo de búsqueda y ataque naval. En los últimos años, la flota del norte ha realizado varias maniobras de largo alcance tanto en el Océano Atlántico como en el mar Mediterráneo, así como misiones destinadas a proteger los intereses nacionales de Rusia en el Océano Ártico. Los grandes buques submarinos del proyecto 1155 están armados con sistemas de misiles antisubmarinos, lanzacohetes, lanzadores de torpedos y otro tipo de artillería y de armas de misiles. Bueno, Borja, pues pendientes de estos ejercicios con submarinos nucleares por parte de Rusia en el mar de Barents, en un momento en el que, como decíamos, además hay ejercicios por parte de la OTAN, los mayores ejercicios por parte de la OTAN en el Báltico. Miramos también a la seguridad del presidente ruso, de Vladimir Putin. Ojo, porque hay chalecos antibalas. Les contamos que los servicios especiales de Rusia están intensificando las ya de por sí estrictas medidas de seguridad que rodean al presidente Vladimir Putin hasta un nivel sin precedentes. Es lo que apunta el medio de Moscow Times, citando a 2 funcionarios rusos que han estado presentes en muchas de las apariciones públicas de Putin, así como una fuente cercana al Kremlin. El Kremlin, que ya se encuentra en alerta de seguridad intensificada debido al conflicto en Ucrania, se ha visto sacudido por los recientes ataques contra políticos de alto rango en Europa y en Asia, y en respuesta está intensificando la seguridad del presidente ruso. Dicen literalmente que se toman muy en serio la seguridad de Vladimir Putin, que está protegido por todo un ejército de guardias visibles e invisibles. Es lo que decía Moscow Times, un funcionario ruso que asistió al desfile del Día de la Victoria el 9 de mayo. Él, como todas las fuentes rusas entrevistadas por Moscow Times, hablaban bajo condición de anonimato debido, como se imaginan, a lo delicado de este asunto. Entre los factores de riesgo para el Kremlin se encuentran la orden de arresto de la Corte Penal Internacional, así como el peligro de ataques con drones y sabotaje ucranianos y ataques de radicales islamistas, según apuntaba otro funcionario. Añadió que el Kremlin estaba en alerta especialmente alta después del asesinato en 2022 del primer ministro japonés Shinzo Abe y el atentado del mes pasado contra la vida del primer ministro eslovaco Robert Fico. Alerta en Rusia, pendientes de la seguridad del presidente ruso. El Kremlin refuerza en secreto la seguridad de Putin. Hay incluso chalecos antibalas intentando evitar ataques como el que tuvo lugar hace apenas unas semanas hacia la figura de Robert Fico. Pendientes, como ven, de las últimas horas de la actualidad, los movimientos por parte de la OTAN, China endureciendo su mensaje hacia Occidente. Hacemos una pausa, nada, un par de minutos, y enseguida volvemos con los expertos. Enseguida contamos con Adrián Celaya en Negocios Televisión.
Cuando hablamos de deuda, a menudo no tenemos muy claro de qué estamos hablando, y es que existen distintos tipos de deuda. La deuda soberana es aquella que emiten los gobiernos en forma de bonos y que nosotros conocemos como renta fija. Es cuando el gobierno pide a inversores que presten su dinero para distintas funciones. Bueno, quiero hacer una carretera y no tengo suficiente dinero, lo que hago es emitir deuda y solicito que haya inversores que me presten ese dinero. Lógicamente, ese dinero se presta en un plazo determinado y ese plazo, una vez que llega a vencimiento, se reciben unos intereses. Exactamente igual que cuando nosotros pedimos un préstamo. Pero es que existe también un mercado secundario de la deuda donde las empresas emiten estos bonos, pero corporativos, y hacen un tipo de deuda muy distinta. Lógicamente, no tiene el mismo rating crediticio, no tiene la misma solvencia que un bono soberano, pero el bono corporativo es una manera de capitalizarnos con un riesgo más alto dentro de este segundo mercado, también muy importante. De vuelta ya en Negocios Televisión, pendientes de traerles el mejor análisis en una jornada, en un día marcado por nuevas advertencias de Rusia, Francia, China endureciendo su tono hacia Occidente, movimientos también en torno a los BRICS, con una posible incorporación por parte de Turquía y el primer ataque reivindicado por Ucrania con armas occidentales en territorio ruso. Analizamos estas cuestiones de la mano de Adrián Celaya, presidente de K Group, que ya está de nuevo aquí con nosotros. ¿Qué tal? Adrián, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas, un placer volver a tenerte por aquí. Era un día, bueno, pues de nuevo de mucha tensión, pendientes también de este plan de Estados Unidos y la OTAN que desvelaba de Telegraph, pero si te parece empezamos mirando a China. Endurece su tono, su mensaje hacia Occidente, también después de estas presiones en torno a la conferencia de paz de Suiza. Quiero que nos cuentes un poquito cuál es su papel en el conflicto en Ucrania y también cómo le va a sentar esta advertencia por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que, ojo, no descarta intervenir en Taiwán en el caso de que haya una invasión por parte de China. Sí, probablemente, como tú has dicho, hoy mismo hay muchas noticias que nos están haciendo referencia a cómo se van incrementando las tensiones en distintas direcciones y probablemente el número de noticias ya es una referencia importante del ritmo de nerviosismo que se está produciendo en las distintas potencias alrededor de la situación, ¿no? En el caso de China, efectivamente ha habido distintas declaraciones sobre China, pero también ha habido respuestas de China endureciendo, en concreto desde el Ministerio de Defensa, también desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, por un lado endureciendo una vez más la posición sobre Taiwán, haciendo referencia a cómo tanto los movimientos de la propia clase política de Taiwán como los de Estados Unidos están haciendo cada vez más difícil una solución pacífica del conflicto entre Taiwán y China continental, unas declaraciones incluso de tipo ideológico, haciendo referencia a cómo China y Rusia están trabajando por la justicia mundial en contra del bloque occidental, cual es de alguna forma una manifestación de intenciones desde un punto de vista estratégico. También declaraciones muy claras con respecto a su nueva participación en el foro previsto para Suiza. Bueno, detrás de esto, ¿qué está? Bueno, algo que era bien conocido por los servicios de inteligencia desde hace prácticamente una década, algo que empezó a alarvarse con la llegada de Xi Jinping al poder en el año 2012. A partir de ese momento, la estrategia del sector que apoyaba y que cada vez y luego se convirtió claramente en mayoritario, ¿no? A Xi Jinping era una estrategia de respetar los logros conseguidos por Rusia y en su alianza con Occidente y con las corporaciones occidentales durante los 30 años anteriores, pero con una clara voluntad de poner un límite a la presencia y a la influencia política, sobre todo de las corporaciones, tanto las chinas como las occidentales. Y esto es lo que situó claramente a China en un contexto, vamos a decir, ideológico y estratégico equivalente al de Rusia. Y ha generado una confluencia mutua cara a la construcción del bloque emergente, de los BRICS, etcétera, por un lado. Y por otro lado hay también una cuestión de, vamos a decir, de supervivencia.
y esto yo creo que los analistas deberían tenerlo muy en claro cuando especulan sobre la posibilidad de que China colabore de una u otra forma con Rusia. La colaboración de China no va a tener límites. Otra cosa es que China siempre ha actuado con muchísima prudencia y van a administrar esa colaboración también, efectivamente, de la forma más prudente posible. Esto significa que su implicación va a ser estrictamente la que sea necesaria para asegurar la victoria del bloque emergente, pero no va a ir más allá ni va a producirse antes de que ellos piensen que tiene que producirse. Pero hay como digo, una especie de connivencia existencial entre China y Rusia que se basa en que los dos están convencidos de que Occidente, de que las corporaciones occidentales van a por ellos, van a ir antes o después, y entonces si Rusia tolera y mira para otro lado cuando China se intenta someter a China, ellos van a ser los siguientes, y al revés, si China mira para otro lado cuando las corporaciones occidentales intentan someter a Rusia, ellos van a ser los siguientes. Yo creo que es un escenario estratégico que lo tienen perfectamente definido y que yo creo que blinda prácticamente hasta el final esa alianza y nos asegura que en caso necesario China va a intervenir incluso militarmente. Yo creo que no es casualidad que los conflictos alrededor del tema de Taiwán se hayan producido de forma casi paralela a lo que ha sucedido en Ucrania. Las decisiones que se tomen alrededor de este conflicto, yo creo que seguramente tanto por parte de Occidente como por parte de China no se van a tomar en función de los intereses de Taiwán, se van a tomar en función o de los intereses de China con respecto a Taiwán, sino en función de los intereses de las dos partes dentro de ese conflicto geopolítico. En qué medida les interese o no les interese a cada uno de ellos abrir un nuevo frente o les interese dejar que las circunstancias avancen tal como están avanzando en Europa y en Oriente Medio por sí mismas, ¿no? Bueno, pues pendientes de las tensiones en Europa, en Oriente Medio, precisamente hablando de Europa, quiero preguntarte por nuevas advertencias de Rusia a Francia, en una semana pues que va a estar marcada además por este desembarco de Normandía. El jueves se espera el anuncio oficial de Francia de que envía instructores militares a Ucrania, con la presencia de Zelensky, también de Joe Biden. Hoy volvió a advertir Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, que decía pues que las tropas francesas van a ser un objetivo legítimo para Rusia. Quiero preguntarte por esto y cómo de cerca estamos de un conflicto directo entre Francia y Rusia, si no están ya en uno de ellos. Sí, porque las tropas francesas, de hecho, ya están siendo atacadas, porque ya están, ¿no? Se está estimando ya en cientos de muertos, cientos de fallecidos, los miembros en concreto de la Legión extranjera, además de los polacos y de los países bálticos que ya están muriendo en Ucrania. Claro, si nos atenemos a lo que son las declaraciones, pues la verdad es que las declaraciones y las amenazas deberíamos estar todos pensando en cuál es el refugio nuclear más cercano, porque esto puede en cualquier momento dispararse. Pero también está evidentemente el factor de en qué medida esas amenazas lo que pretenden es detener a la otra parte o frenar los movimientos que está realizando la otra parte exclusivamente, ¿no? Y con eso siempre hay que contar. Además de, evidentemente, con el factor de que cuando nos planteamos la posibilidad de un conflicto internacional entre potencias nucleares, estamos hablando de algo tan tremendo que siempre hay que pensar que en el último momento pasará algo para evitar que el problema llegue hasta el final, ¿no? Pero, bueno, ahora estamos en un momento que, ya digo, desde el punto de vista de declaraciones y de decisiones formales, y bueno, y más que formales, pues ha llegado a una situación límite. Nosotros poníamos el umbral en este ataque, el último umbral, digamos, en este ataque a los radares de vigilancia rápida antinuclear de Rusia. Estos dos ataques son evidentemente ya no causa de guerra, sino causa de guerra nuclear. Son los instrumentos que tiene Rusia para defenderse ante un posible ataque nuclear, y en su doctrina militar, es como la de todos los países nucleares, si se ataca a uno de estos radares, ese es el comienzo de un ataque nuclear. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Pues evidentemente por lo menos hay sectores a los que no les importa demasiado que un conflicto de este tipo se pueda desatar. Pero vamos a ver cómo evolucionan las circunstancias. Parece claro que desde un punto de vista de guerra convencional no tiene mucho sentido que los países europeos se lancen a una guerra con Rusia, porque no tienen los medios ni humanos, ni tecnológicos, ni armamentísticos, ni productivos para enfrentarse a Rusia. El único sentido de que una estrategia de
empresa se pusiera en marcha, tendría que ser dar por seguro que de una u otra forma Estados Unidos va a venir detrás, ¿no? Y así todo, bueno, siempre con un gran interrogante. Lo que nos puede explicar este tipo de operaciones y de movimientos tan arriesgados es, como siempre, el pánico que existe, digamos, no ya tanto en los líderes políticos, cuanto en esas élites corporativas que están detrás de ellos, ¿no? Que están viendo su futuro amenazado por este avance del mundo emergente y que es posible que estén dispuestos a apuestas aparentemente enloquecidas, incluso sin grandes expectativas de éxito, pero que ante las cuales su planteamiento sea de que no tienen otra salida. Probablemente no saben muy bien qué hacer frente a lo que está sucediendo, un mundo que se les está escapando de las manos y que siempre han controlado, y es muy posible que estén pensando, bueno, una guerra convencional, igual solo tenemos un 30% de posibilidades de ganarla a Rusia y a China, pero es lo único que tenemos, pues vamos a por ello, ¿no? No es en absoluto descartable, ya digo, en una situación de pánico y partiendo de élites corporativas que evidentemente no toman las decisiones y no empujan las decisiones de la clase política en función de los intereses de los ciudadanos, que no tienen nada que ver con todo esto, sino en función de sus propios intereses, su propio futuro y de ese pánico que tienen a que les suceda algo similar a lo que les sucedió a los oligarcas rusos en la década del 2000, por ejemplo. Bueno, pues pendientes de estas tensiones entre Rusia y Francia, quiero preguntarte también por el plan que tienen Estados Unidos y la OTAN. The Telegraph ha desvelado un poco las claves de estos corredores que se podrían utilizar. Una muestra más, Adrián, bueno, de que parece cercano un conflicto y sobre todo que Estados Unidos y la OTAN están intensificando sus preparativos, ¿no? Quiero saber qué opinas de este artículo de The Telegraph y de esta opción que está sobre la mesa, ¿no? Bien, bueno, dentro del contexto en el que estamos no es extraño que se tomen ese tipo de medidas, es decir, que precisamente por lo que he dicho antes, no tiene sentido que los países occidentales europeos se lancen a una guerra contra Rusia si no es porque estén seguros o porque apuesten por una intervención también de Estados Unidos. En ese contexto lo lógico es que pongan todos los medios para que esa imposible intervención sea lo más fácil y lo más efectiva posible. Otra cuestión es por qué esto se filtra de forma tan rápida a un medio como The Telegraph. Pues posiblemente porque en estas declaraciones hay una combinación de dar pasos reales en la escalada y de amenaza frente a la otra parte, ¿no? Se quiere dar a conocer que Occidente está dispuesto a todo y de alguna forma se está apostando por la posibilidad de que quizás Rusia se lo piense dos veces antes de continuar avanzando en el conflicto en Ucrania, ¿no? Bueno, pues pendientes de Occidente, si te parece, Adrián, antes de terminar, quiero preguntarte por los BRICS, pendientes de esta reunión que va a tener lugar en octubre, en Kazán, de la ampliación, con muchos nombres que están sobre la mesa. Se habla de Bolivia, de Venezuela, de Corea del Norte, incluso se hablaba. Se ha sumado una nueva apuesta, un nuevo nombre en las últimas horas. Se habla de Turquía. Quiero preguntarte por esto, ¿qué podría suponer en el caso de que se produzca la ampliación? Decían también en las últimas horas, Adrián, que India no está del todo por la labor, que le gustaría esperar 5 años para una nueva ampliación de los BRICS. Sí, bueno, vamos a ver, independientemente de que la entrada formal se produzca o no, este posicionamiento de Turquía es extraordinariamente importante. Esta semana ha habido otro posicionamiento también muy importante, el de Tailandia, porque es un gran país con un enorme potencial humano y económico, y que, si no me equivoco, es el primer país del sureste asiático que adopta formalmente la decisión de solicitar la incorporación a los BRICS. Esto es un paso importantísimo, pero claro, ya la posición de un país como Turquía, la posición estratégica de un país de Turquía puede ser definitiva desde un punto de vista político y militar, evidentemente. Turquía tiene un papel fundamental cara a la evolución de los acontecimientos en Oriente Medio, tiene un papel fundamental cara a la evolución de los acontecimientos en Asia Central, lo cual afecta tanto a Rusia como a China, y tiene incluso un papel fundamental en su relación con Ucrania. Están en dos vertientes, en los dos lados del Mar Negro, ¿no? Y sin olvidar que todavía es un país de la OTAN, y que tiene desde hace muchos años solicitada su adhesión a la Unión Europea. Ahora Turquía ha dicho que por
probablemente ahora ya le interesa más entrar en los BRICS que entrar en la Unión Europea. Esto es independientemente, como digo, de lo que representa desde el punto de vista de cambio, aceleración de este cambio geopolítico hacia los BRICS, es un termómetro muy claro de hasta qué punto lo que era la influencia de la Unión Europea en Europa del Este, pues se ha ido, en Europa del Este y en el conjunto de Eurasia, vamos a decir, pues se ha ido deteriorando con el tiempo, y esa entrada en la Unión Europea se ha vuelto cada vez menos atractiva frente a un polo alternativo de referencia como los BRICS, que evidentemente está absorbiendo cada vez más intereses en distintas partes del mundo, ¿no? Sobre el último comentario sobre la posición de India, bueno, no es extraño que quieran ser prudentes a la hora de facilitar esas nuevas incorporaciones, porque claro, las solicitudes son tantas, pues se está hablando según cómo se valoren el nivel de formalización de esas solicitudes, o de 40 o de 50, y los países son tan importantes, no son países marginales como los que se han ido incorporando en los últimos tiempos a la Unión Europea, por ejemplo. Son países de una dimensión, de gran dimensión y de gran potencial económico, político, incluso militar, ¿no? Por lo tanto, bueno, es lógico ya no solo India, sino que el resto de los miembros de los BRICS se piensen muy mucho no solo quién entra, sino sobre todo los procedimientos, es decir, el qué suponen las nuevas entradas, cómo se van a tomar la decisión, que no tiene nada que ver, por supuesto, y esto tenemos mucha experiencia en la Unión Europea, de que una cosa es tomar por unanimidad decisiones entre 6 miembros, otra entre 12 y otra entre 30, ¿no? Es decir, los problemas se van acumulando cuando se quieren hacer las cosas por consenso, y necesariamente tendrán que ir definiendo instrumentos de toma de decisión que vayan adaptándose a cuáles son los nuevos miembros y cuántos, ¿no? Bueno, pues pendientes de la ampliación de los BRICS, como les digo, en octubre saldremos de dudas. Esta reunión, esta conferencia de los BRICS que va a tener lugar en Kazán en octubre, pendientes sobre todo de los nuevos países que pueden sumarse a la alianza, y también si se anuncia o no la moneda de los BRICS, de la que también se hablaba mucho el año pasado. Muchísimas gracias, Adrián, por estar con nosotros una vez más. Un placer. Muchas gracias. Muy buen día. Muy bien. Gracias a vosotros. Un saludo. Por nosotros seguimos pendientes, como ven, del análisis también de la actualidad, las últimas horas, la nueva orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, por Joe Biden. Hacemos una pausa de 2 minutos y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online e invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Pendientes de la actualidad, las últimas horas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este martes una nueva orden ejecutiva sobre seguridad fronteriza, según ha revelado la Casa Blanca en un comunicado. La Casa Blanca ha detallado que a los inmigrantes ilegales que crucen la frontera sur no se les va a permitir recibir asilo. Dice literalmente que estas acciones van a entrar en vigor cuando los altos niveles de encuentro en la frontera sur superen nuestra capacidad de ofrecer
consecuencias oportunas, como es el caso de hoy, según explica, como les decimos, la Casa Blanca. Añadió además que el objetivo es facilitar a los agentes de inmigración expulsar a aquellos que no tienen una base legal para quedarse y reducir la carga sobre sus agentes de la patrulla fronteriza. El presidente de México ya ha reaccionado a esta orden ejecutiva firmada por Joe Biden. Andrés Manuel López Obrador dice que va a hablar con Biden, con el presidente de Estados Unidos, sobre esta orden que limita el asilo en su frontera. Ojo, porque se espera un directo por parte de Joe Biden, comparecencia que van a seguir la próxima hora de Negocios Televisión. Pendientes de esto, miramos también a Rusia. Les contamos que el Kremlin ha dicho este martes que era comprensible que algunos países se nieguen a participar en una cumbre de paz sobre Ucrania organizada por Suiza este mes, porque la reunión carecía de objetivos claros y era absurdo celebrarla sin el hecho de que estuviera Rusia. Ucrania dice que más de 100 países y organizaciones han acordado asistir a la cumbre del 15 y 16 de junio, a la que Moscú no ha sido invitada. Dicen que esta es una actividad completamente absurda y un pasatiempo inútil, es lo que dicen los periodistas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, añade que era obvio que la reunión no estaba orientada a obtener resultados y por eso muchos países no quieren perder el tiempo. Miramos también a Ucrania. Les contamos que después de recibir permiso de sus grandes aliados para utilizar el armamento que le envían dentro de territorio enemigo, ha reivindicado hoy su primer ataque con el material de sus socios contra un objetivo militar situado dentro de la Federación Rusa, en la región de Belgorod. Decían, incluso las palabras textuales, decían: un bonito incendio en un sistema antiaéreo S-300 en Rusia ha tenido lugar hoy. Es lo que escribía en su cuenta de Facebook la viceministra ucraniana para la reintegración de los territorios ocupados, Irina Verchuk. El mensaje iba acompañado de una foto de una unidad de equipamiento militar ardiendo, aunque minutos más tarde ha tenido que eliminarlo. Además, la viceministra añade un contundente mensaje. Decía: los primeros días después del permiso para utilizar armas occidentales contra territorio enemigo. La publicación se ha viralizado en cuestión de horas. Entre estos ataques por parte de Ucrania, también declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba. Dice que Kiev estaba utilizando estas armas occidentales para atacar a Rusia y que va a debilitar sus capacidades cerca de la frontera. El jefe de gabinete del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha dicho este martes que usar armas occidentales para atacar dentro de Rusia era una decisión vital que afectaría la aviación táctica de Moscú y su capacidad para operar en áreas fronterizas. Dice literalmente que esto va a afectar a la conducción de la guerra, la planificación de acciones contraofensivas y va a debilitar la capacidad de los rusos para usar sus fuerzas en las zonas fronterizas. Es lo que apuntaba Andriy Yermak, la aplicación de mensajería de Telegram. Hablamos también de Noruega. Su última alerta dice que la OTAN solo dispone de 2 o 3 años para prepararse antes de que Rusia recupere su capacidad de lanzar un ataque convencional contra la alianza. Es lo que declara el general noruego de más alto rango. Dice que en un momento dado alguien dijo que tardaría 10 años, pero creen que han vuelto a menos de 10 años debido a la base industrial que está funcionando ahora de Rusia. Es lo que apunta el general Kristoffersen. Dice que llevará algún tiempo, lo que nos da una ventana ahora para los próximos 2 o 3 años para reconstruir nuestras fuerzas y para reconstruir nuestras existencias al mismo tiempo que estamos apoyando a Ucrania. Miramos también a Polonia. Agricultores polacos han bloqueado de nuevo el tráfico de camiones en el puesto de control de Rawa Ruska, en la frontera con Ucrania. Eso de las 11:20 hora local, la parte polaca ha informado de que habían comenzado a bloquear el tráfico hacia el puesto de control de Revene. Los representantes de los agricultores locales exigieron reducir la importación de cereales procedentes de Ucrania al territorio de la República de Polonia. Como parte del bloqueo anunciado, los manifestantes no permiten que los camiones salgan de Ucrania. El Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania ha informado de que a los camiones se les permite ingresar a Ucrania según el cronograma previamente anunciado de 12 vehículos cada 12 horas, así como un recorrido adicional de 4 camiones que transportan ayuda humanitaria por hora. Otras categorías de vehículos pueden cruzar en ambos sentidos, como es habitual. Miramos también a los BRICS. Declaraciones del secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, ha comentado este martes que Rusia acoge con satisfacción la voluntad de Turquía de considerar unirse a los BRICS, mientras espera la decisión sobre su membresía en la Unión Europea. En una conferencia de prensa, Peskov dijo que el asunto se va a discutir en la próxima reunión de la alianza que se va a celebrar en Kazán entre el 22 y el 24 de octubre. Añadió que los BRICS esperan mantener contactos con todos los países interesados. El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, ha insinuado la consideración de Ankara de unirse a los BRICS durante una visita a China.
En España también el juez Juan Carlos Peinado ha llamado a declarar a la imputada Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, por corrupción el próximo 5 de julio. El magistrado instructor del juzgado número 41 de Madrid ha dictado una resolución por la cual la codirectora del Máster de Transformación Social Competitiva e inquilina del Palacio de la Moncloa va a tener que acudir a Plaza Castilla dentro de 31 días. Fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid informan que el juzgado ha citado a declarar en calidad de investigada a Begoña Gómez el viernes 5 de julio a las 10 horas en el marco de las diligencias previas 1146/2024 por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. Por primera vez en la democracia española, la mujer de un presidente del gobierno tendrá que dar explicaciones ante la justicia por sus negocios privados realizados desde el Palacio de la Moncloa. Tras la denuncia de Manos Limpias, el juez abrió diligencias para analizar la carta de recomendación de Begoña Gómez a favor de la compañía de Carlos Barrabés, quien a su vez le ayudó a montar los máster y la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Hablamos también del primer ministro indio. Narendra Modi ha reclamado la victoria por tercer mandato consecutivo. En un mensaje en la plataforma de redes sociales X este martes decía que la gente ha depositado su fe en la NDA por tercera vez consecutiva. Se trata, dice Modi, de una hazaña histórica en la historia de la India. Me inclino ante el Janata Janardhan por este afecto y les aseguro que continuaremos el buen trabajo realizado en la última década para mantener las aspiraciones de la gente, es lo que escribía Modi en sus redes sociales. Sin embargo, encuestas anteriores indicaron que el Partido Popular Indio de Modi enfrentaba dificultades para conseguir la mayoría de escaños en las elecciones nacionales. Si no lo hace, tendrá que depender de sus aliados para formar un gobierno. En las encuestas iniciales se proyectaba que el BJP ganaría más de 400 escaños en el Parlamento, un aumento significativo con respecto a su cuenta de cerca de 350 escaños de 2019. Pendientes de la actualidad económica, geopolítica, nacional e internacional, una pausa y seguimos con toda la información en su casa, Negocios Televisión.